Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Johnny News. Nintendo Switch fue una consola espectacular durante toda la generación, se portó bastante bien y la verdad es que hay que agradecer que Nintendo puso a la venta esa consola, pero es hora de dar el paso a Nintendo Switch 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre las novedades, esos cambios que nos trae Nintendo Switch 2 con respecto a Nintendo Switch, novedades espectaculares que hacen que la consola cueste $450 de salida, un aumento considerable si tenemos en cuenta que Nintendo Switch salió a $300 en el año 2017. Obviamente son tiempos diferentes y Nintendo Switch 2 es una consola mucho más potente que Nintendo Switch, que en aquella época es una consola que en cuanto a potencia no destacaba ni mucho menos. Vamos a comenzar hablando de la pantalla. Nintendo Switch 2 es una consola que cuenta con una pantalla mucho más grande que Nintendo Switch. Nintendo Switch se puso a la venta con una pantalla de 6,2 pulgadas. En esta ocasión tenemos 7,9. Espectacular por Nintendo ofrecernos una pantalla tan grande, lo que hará que al momento de jugar nosotros disfrutemos más los videojuegos y que visualmente nos deleitemos más al momento de jugar. Pero el aumento de pantalla no ha sido lo único que tenemos en Nintendo Switch 2, sino que también cuenta con 120 Hz de tasa de refresco en la pantalla, lo que hace que al momento de deslizar, al momento de utilizar la pantalla de Nintendo Switch 2, veamos una fluidez considerable si la comparamos con Nintendo Switch. La pantalla es LCD pero cuenta con HDR, lo que hará que la pantalla sea más vibrante, sea mucho más nítida que el LCD tradicional. Nintendo Switch cuenta con una pantalla en su versión OLED de 7 pulgadas, una pantalla muy buena, mucho más nítida. Y obviamente la versión OLED de Nintendo Switch es una pantalla con mejor calidad que esta LCD. Si tenemos en cuenta que el OLED es un panel mucho más caro, hay que entender que Nintendo nos ofrezca este panel LCD porque ofreciendo un panel LCD en Nintendo Switch 2 ellos pueden abaratar costes. Más adelante ya cuando Nintendo Switch 2 sea una consola mucho más acoplada en el mercado, que muchas personas la tengan, ellos pueden arriesgarse lanzando una Nintendo Switch 2 con panel OLED. En esta ocasión tenemos el panel LCD, un panel que se ve bastante bien según lo que se ha visto, según lo que se dice, no es un LCD tradicional ni mucho menos, sino que tenemos una pantalla más nítida. Pero esto no acaba aquí. Nintendo Switch en su momento nos ofreció una pantalla 720p HD. En esta ocasión tenemos 1080p hasta 60 fps. Una cantidad de resolución bastante buena, bastante aceptable en el mercado. Actualmente las portátiles de videojuegos nos ofrecen máximo 1080p. Es muy difícil, o no creo sinceramente que exista una pantalla 4K en una consola portátil de videojuegos. En esta ocasión tenemos el estándar 1080p. También los videojuegos nos ofrecen 60 fps si jugamos a 1080p, pero también tenemos la opción de jugar a 720p pero a más cantidad de fps, 120 fps. Sin duda comenzamos muy bien con la pantalla. Nintendo Switch 2 es una gran mejora con relación a Nintendo Switch si hablamos de la pantalla. En esta ocasión vamos a hablar de los Joy-Con. Los Joy-Con son esos mandos que vienen acoplados a Nintendo Switch. En esta ocasión los Joy-Con de Nintendo Switch 2 no solamente contarán con el agarre magnético que pudimos ver en el anuncio de la consola, sino que también tendrán una función en modo ratón. Modo ratón es una función que ellos han publicitado bastante. Muchos videojuegos nos van a poder ofrecer esta función y la verdad es que hay que sacarle provecho porque se ve muy interesante el modo ratón en los videojuegos de Nintendo Switch 2. También los Joy-Con han sufrido algunas mejoras que los usuarios de Nintendo Switch demandaban, como por ejemplo los botones SR y SL. Han crecido bastante de tamaño para que sea mucho más cómodo jugar al utilizar los Joy-Con. Y también los Joystick han crecido ligeramente. En esta ocasión tenemos una mejora con relación a los Joy-Con de Nintendo Switch. No es una mejora espectacular, tenemos algunas novedades interesantes y la verdad es que se agradece que Nintendo nos ofrezca estas mejoras en los Joy-Con de Nintendo Switch 2, teniendo en cuenta que los Joy-Con son tan importantes como la propia consola en sí.
Otra mejora que podemos encontrar en Nintendo Switch 2 es Nintendo Switch Online. En Nintendo Switch se podía jugar en multijugador online y después fueron llegando algunas funciones como la de tener acceso a expansiones o contenido de algunos videojuegos, acceso a ofertas o dispositivos exclusivos y acceso a demostraciones de algunos juegos, entre otras novedades. Esta vez con Nintendo Switch Online llegan los videojuegos de Nintendo GameCube. Nintendo GameCube fue una consola fracasada en el mercado, lamentablemente no le fue bien. Y en esta ocasión podemos jugar los videojuegos de Nintendo GameCube gracias a Nintendo Switch Online, esa suscripción de pago que tenemos en Nintendo Switch 2 o que tendremos, y en la consola podremos disfrutar de algunos videojuegos iniciales de Nintendo GameCube, que más adelante el catálogo se va a ir ampliando con más videojuegos que irán llegando con el paso del tiempo. Algunos videojuegos como Zelda, The Wind Waker, F-Zero GX y también Soul Calibur 2 fueron de los primeros videojuegos confirmados en la suscripción de Nintendo Switch Online de Nintendo Switch 2, por lo que más adelante el catálogo, como ya mencioné, se irá ampliando. También con Nintendo Switch 2 tendremos acceso a mejoras de algunos videojuegos que fueron lanzados en Nintendo Switch. En esta ocasión, esas mejoras serán completamente gratis. Actualizaciones con relación a los videojuegos de Nintendo Switch las tendremos en Nintendo Switch 2. Mejoras en cuanto a resolución y en cuanto a FPS. Obviamente, si esos videojuegos incluyen contenido extra, tendrás que pagar unos $10 para poder actualizar de Nintendo Switch a Nintendo Switch 2. Pero de momento, si cuentas con un videojuego de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2, lo más seguro es que tenga mejor resolución y mejor tasa de FPS. Esta actualización será completamente gratis, a menos que incluya contenido extra, que ahí tendrás que pagar. También tenemos el famoso Game Chat, que fue promocionado de forma sublime en la presentación de Nintendo Switch 2 el 2 de abril. En esta ocasión, con esta aplicación podremos usarla si tenemos solamente una suscripción activa. Y también hay que tener cuidado porque esta no es una función adicional de la consola, es una función propia de ella que trae Nintendo Switch 2. Ya hablamos de la pantalla de Nintendo Switch 2, que es una gran mejora con relación a la pantalla de Nintendo Switch. En esta ocasión vamos a hablar del dock de Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2 nos permite jugar hasta 4K 60 FPS, una gran mejora con respecto a Nintendo Switch, pero si quieres jugar videojuegos a 1080p, puedes jugar también a 120 FPS. Tenemos esas dos opciones: 4K 60, 120 FPS y 1080p en modo dock. Claro que no todos los videojuegos podrán correr a 4K, no todos los videojuegos van a correr a 60 FPS y no todos los videojuegos van a correr a 120 FPS. Pero ahí está la opción: muchos videojuegos van a poder aprovechar la potencia de Nintendo Switch 2 con esa alta resolución y esa alta cantidad de FPS. La propia Nvidia ha dicho que Nintendo Switch 2 es hasta 10 veces más potente que Nintendo Switch. Hay que agradecer a Nintendo que puso a la mente una consola con esta potencia, una potencia que actualmente no está al nivel de las consolas de Sony o de Microsoft, pero que se agradece que al ser una consola híbrida nos permita jugar algunos videojuegos hasta 4K y hasta 60 FPS, llegando incluso hasta los 120 FPS en algunos videojuegos. También Nvidia ha confirmado que la consola utiliza DLSS y Ray Tracing, lo que permite que los juegos se vean muchísimo mejor con respecto a Nintendo Switch. Específicamente, ellos dijeron: Nintendo Switch 2 lleva el rendimiento al próximo nivel, todo ello gracias a un procesador personalizado de Nvidia que alberga una GPU con núcleos de Ray Tracing y Tensor, que permiten todo tipo de mejoras vía inteligencia artificial. Y esta nueva consola permite jugar a resolución 4K en modo TV y hasta 1080p 120 FPS en modo portátil, y además tiene soporte para HDR y rescalado vía inteligencia artificial para mejorar la fluidez del videojuego y su aspecto visual. Estas son palabras de la propia Nvidia, que ya nos dice que la consola es muy potente. De momento no está confirmado si los videojuegos que Nintendo ha anunciado en la presentación de Nintendo Switch 2 utilizan Ray Tracing o utilizan la tecnología de Nvidia DLSS. Pero lo que sí es verdad es que estas tecnologías están en Nintendo Switch 2 y que serán aprovechadas en la consola.
Vamos a hablar esta vez del aumento de precio de los videojuegos de Nintendo Switch 2 con respecto a Nintendo Switch. En Nintendo Switch, los videojuegos AAA más espectaculares de la consola nos salían a unos $60, 70 más o menos, y muchos videojuegos nos podían llegar a salir hasta $50. En esta ocasión con Nintendo Switch 2 tenemos un aumento considerable de precio, llegando a costar hasta $90 el videojuego estrella de Nintendo Switch 2, Mario Kart World. El videojuego de Donkey Kong se queda en $80 si lo queremos en físico. Videojuegos virtuales, $80 Mario Kart World, $70 Donkey Kong Bonanza. En esta ocasión, y como están viendo, es un aumento considerable con respecto a Nintendo Switch, y esto ha alarmado a los usuarios. No podemos pagar tanto dinero por los videojuegos, y la verdad es que es lamentable que tengamos un aumento tan considerable comenzando la vida de Nintendo Switch 2. La verdad es que esos videojuegos de Nintendo Switch 2 son espectaculares, pero hay que decir la verdad, esos videojuegos no requieren tanta inversión si los comparamos con los videojuegos AAA de otras compañías. Entonces, ¿por qué cobrar $90, $80? La verdad es que me parece un abuso, un absurdo. La verdad es que me parece un abuso, me parece muy absurdo que Nintendo nos esté cobrando tanto por un videojuego en formato físico para Nintendo Switch 2. Yo, por ejemplo, si los videojuegos terminan saliendo a ese precio y ese es el estándar durante la vida de Nintendo Switch 2, habrá muchos videojuegos que no podré comprar. Compraré los que más me gusten, los que más me llamen la atención, pero esos videojuegos que no me llamen tanto la atención, no les voy a dar una oportunidad por su alto precio. Y obviamente eso puede hacer que esos videojuegos fracasen en ventas, porque muchas personas los van a relegar a un segundo o tercer puesto, llegando a fracasar en ventas, y obviamente Nintendo no quiere eso. Esperemos que ellos rectifiquen el precio de los videojuegos de Nintendo Switch 2, que son bastante altos. Con Nintendo Switch 2 tendremos otras mejoras espectaculares y que llamarán mucho la atención de ustedes, como por ejemplo tenemos altavoces mejorados y sonido 3D. Esos videojuegos podremos escucharlo de una mejor manera, podremos escucharlo mucho mejor, y la verdad es que se agradece estas pequeñas novedades que muchas personas quizás no les prestan atención, pero hay que decir la verdad, el audio en Nintendo Switch 2 será espectacular según lo que Nintendo dijo. También tenemos más almacenamiento. Nintendo Switch se puso a la venta con 32 GB y en esta ocasión tenemos 256. ¿Que pudo ser más? Claro que sí, pero es lo que hay. Tenemos que conformarnos con esos 256 GB de almacenamiento en Nintendo Switch 2 y comprar más almacenamiento en tal caso que descarguemos muchos videojuegos, muchas aplicaciones, porque visto lo visto, muchos videojuegos AAA van a pesar bastante, por lo que esa memoria de Nintendo Switch 2 se va a llenar más pronto que tarde. También tenemos la retrocompatibilidad. Nintendo Switch 2 es una consola retrocompatible. Todos los videojuegos de Nintendo Switch podremos jugarlos en Nintendo Switch 2. Bueno, no todos, una gran mayoría de ellos, prácticamente el 100% del catálogo. Unos 180 más o menos cuentan con dificultades en Nintendo Switch 2, pero la gran mayoría de los grandes videojuegos de la consola se pueden jugar en Nintendo Switch 2. Y muchos de ellos con mejoras gratis. Si lo tienes, como ya mencioné anteriormente, en Nintendo Switch puedes actualizarlos gratis en Nintendo Switch 2, siempre y cuando sus videojuegos no incluyan contenido extra que ya tendrás que pasar por caja. Pero Nintendo Switch 2, siendo retrocompatible, es una gran ventaja y aplaudo que Nintendo incluya esa retrocompatibilidad. Y claro que también tenemos ese famoso botón C que tanto ruido hizo durante las filtraciones de Nintendo Switch 2. Ese botón C se trata de un botón para hacer uso de las nuevas funciones sociales y de juego en grupo que integra Nintendo Switch 2. Sin duda, Nintendo Switch 2 es una gran mejora con respecto a Nintendo Switch. Nintendo Switch es una consola que todavía es recomendable, la puedes seguir utilizando sin ningún tipo de problemas y lo mejor de todo, que puedes encontrar mejores precios en los videojuegos. Así que no te preocupes con el lanzamiento de Nintendo Switch 2, sigue utilizando tu Nintendo Switch, que es tan recomendable como el primer día, por lo menos hasta que Nintendo Switch 2 se acople más en el mercado, que el precio se estandarice, que los puedas encontrar a muy buen precio. Y bueno, no te preocupes, sigue disfrutando de
Y no te preocupes, sigue disfrutando de tu Nintendo Switch, que sigue siendo muy utilizable al día de hoy. Claro que si estás desesperado por jugar los videojuegos que llegarán a Nintendo Switch 2, no te quedará más que vender tu Nintendo Switch para poder disfrutar de los videojuegos de Nintendo Switch 2. Como escucharon, como vieron, grandes novedades tenemos en Nintendo Switch 2 con respecto a Nintendo Switch. Díganme en los comentarios lo que ustedes piensan. ¿De verdad merece la pena de salida Nintendo Switch 2? ¿Piensan retrasar la compra de la consola o la van a comprar de una vez? ¿Ustedes creen que merece la pena? ¿Ustedes creen que merece la pena dejar Nintendo Switch para pasarse a Nintendo Switch 2? Teniendo en cuenta que Nintendo Switch 2 es una consola más cara, es una consola con los videojuegos más caros. ¿Merece la pena el cambio? ¿Sí? Díganme en los comentarios lo que piensan. Si se me quedó algo por decir, también pueden decirlo en los comentarios. Y nos veremos en un próximo video. Gracias por ver. Adiós.